que podamos tener polos de desarrollo en el interior del país en donde se pueda generar empleo adecuadamente, que se respeten todas las libertades que están plasmadas en la Constitución que nosotros mismos, Arena, hicimos en 1983. Entonces, esas son las cosas lo que la población quisiera oír. Y a eso creo yo que es lo que está haciendo falta, para que la gente pueda considerar que un grupo político o que una persona de un mismo partido político pueda continuar o no en el gobierno. Ok, señores, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, regresamos en breve. Recuerden, el correo electrónico es romeolemus@tecnovision.com.sb y más adelante también vamos al enlace con la prensa gráfica. Volvemos en breve. Cuando conversábamos con Hugo Barrera, que está con nosotros esta mañana, decía, bueno, lo que pasa es que, a ver si comparte conmigo este análisis, don Hugo. Cuando yo le decía que probablemente esta situación que se está reflejando ahora en las encuestas no solo se debe a la forma como está manejando la campaña el partido, sino más bien se debe a una serie de factores. Yo me refería, por ejemplo, gente que va a los hospitales y de repente no se encuentra los servicios que espera cuando sabe que está pagando impuestos. Gente, por ejemplo, que cuando sale de su casa tiene que salir viendo hacia atrás, si no hay nadie que lo vaya persiguiendo, que lo asalta y se sube al bus, lo mismo, ¿no? El alto costo de la vida, etcétera. Todas esas cuestiones son la suma, digamos, de una situación que le pone al FMLN, digamos, en esta ventaja. Digo, más allá de que si el partido lo está haciendo bien, si el mensaje es el correcto, estas otras cuestiones son las que van configurando o que han configurado un panorama bastante difícil para que Arena pueda conquistar un quinto periodo. Sí, de cualquier manera que sea, mire, por supuesto que estos son otros elementos que también contribuyen a que la gente se sienta satisfecha o no. Correcto. ¿Verdad? Eso definitivamente, pero aún en esas cosas, ahí ya el partido posiblemente no tenga mucho que decir, pero el gobierno sí tiene mucho que decir. Y en ese sentido, digamos, y creo que lo hemos platicado en algunas otras oportunidades, el gobierno ha tomado la decisión de crear instituciones como la Superintendencia de Competencia, por ejemplo, que me parece que es más que loable haberlo hecho. Pero a estas instituciones se les deben dar los instrumentos necesarios para que puedan actuar correctamente. O la Defensoría del Consumidor, o que también es relativamente nueva, o la Inspectoría General de Trabajo, que esa es más vieja que saber qué. Pero ninguna de las tres de estas instituciones tiene los instrumentos adecuados y necesarios. Entonces, me refiero con esto a presupuesto y a instrumentos para poder desarrollar su trabajo adecuadamente. Entonces, cuando esto no se tiene, históricamente hablando no se ha tenido, porque no estamos hablando solo de los gobiernos de Arena, los gobiernos de antes militares que hubo, los gobiernos de la democracia cristiana, etcétera. Entonces, cuando no se tienen, se tiene el instrumento, pero no los elementos para poder actuar adecuadamente, entonces nos vamos en lo siguiente. Todos nosotros estamos más que claros de que en nuestro sistema capitalista los precios los determina la competencia. Por eso es tan importante que exista en este sistema competencia. Cuando no hay competencia, entonces pueden venir los abusos. Y de todas maneras, esas instituciones sirven para eso. Si los precios los establece la competencia, los abusos los debe regular el Estado a través de estas instituciones que tiene. Si esas instituciones que son para regular o para evitar los abusos no tienen los elementos suficientes para poder funcionar adecuadamente, entonces estamos en neutro otra vez. Pues. Entonces, definitivamente que esas cosas sirven de elementos, digamos, de denuncia para la oposición, lógicamente que tienen que aprovecharlo, pues, ahí no hay para dónde. Entonces, ahí tal vez es donde también faltaría un poquito, que ya no entramos en cosas de partido, sino en cosas de gobierno, que debe de existir elementos. Pero también volvemos a otra situación que es mucho más complicada todavía, y es el hecho de que si no tenemos suficientes recursos en el Estado, que es el alegato que generalmente sucede, entonces tampoco podemos hacer lo que quisiéramos hacer con todas las instituciones del Estado mismo. Pero si por otro lado tampoco hacemos un esfuerzo serio para cobrar realmente a todos los que deben de pagar en el país los impuestos, entonces nunca vamos a tener los recursos suficientes necesarios. Entonces es una serie de cosas que se tienen que en alguna forma ir cuadrando bien, y esto, insisto, deben ser los grandes arreglos, los grandes acuerdos nacionales en beneficio de la población
que deben de existir aquí Pero en El Salvador muchas de para que esas la cosa cosas funcione adecuadamente. Don Hugo, pero muchas de esas cosas no necesita usted de un acuerdo con otros partidos políticos Por para supuesto. cuadrarlas. El gobierno las pudo haber hecho o las puede hacer, digo, en este momento, ¿no? Sí, pero mire, estamos de acuerdo, pero yo creo que si usted tiene acuerdos, concertaciones sobre temas de país, Es mucho más fácil. mucho más Claro, fácil obviamente. llevarlos a cabo, porque entonces las oposiciones tontas que se han dado en muchos casos, simple y sencillamente por oponerse, no existirían, porque cuando esas oposiciones tontas se dan, quien sale afectado al final de todo es la población en términos generales. Y eso es lo que uno tiene que tratar de evitar. Por eso el tema de la concertación política es fundamental e importante. Okay. Tan importante como el tema de la seguridad ciudadana también. Don Hugo, tengo que comenzar a leer los correos porque tengo muchos de estos correos. Carlos Argueta dice, hola Romeo, te felicito por tu invitado y tu profesionalismo. Mira, don Hugo dice, no soy del frente, dice, pero voto siempre por el frente. Una observación a la campaña del Partido Arena. ¿Por qué no hace a un lado a Rodrigo Ávila y pone a don Arturo Sabla para que exponga temas? Dice, Rodrigo no dice nada, solo ofrecer, ofrecer y ofrecer, dice. Y se ha hecho pesado estarlo viendo en la televisión. En este momento está en otro canal, pero no vale la pena ni verlo, dice, ni escucharlo, dice este correo de Carlos Argueta, que nos escribe esta mañana. Fernando Martínez dice, resulta que existe la posibilidad de que el Frente gane, y hay rumores de que, de ser así, le ofrecería un puesto en el gobierno del Frente. ¿Aceptaría? Y si aceptaría, ¿qué diría a sus correligionarios? Dice este correo, don Hugo. Marvin Antonio Guillén González dice, buenos días Romeo y don Hugo, felicitaciones Romeo por tu programa. Don Hugo, con su claridad en sus planteamientos nos parece excelente para que usted fuera un funcionario de gobierno. ¿Aceptaría integrar el gabinete, dice, de Mauricio Funes? Más correos, Oswaldo Martínez, buenos días Romeo, a ti y a tu distinguido invitado. Da gusto oír el punto de vista de un ciudadano que a pesar de pertenecer al partido en el gobierno, ve la realidad como es y no como la pintan. Por ejemplo, se está dando cuenta que la campaña sucia no está dando resultados y que el pueblo salvadoreño ha madurado en su democracia. ¿Qué opinión le merece? Dice que Arturo Sabla ya se había comprometido a parar la campaña sucia y hoy en día hasta él es cómplice y autor de esta campaña sucia. Dice, entonces, ¿por qué hay que creerle? Dice este correo de Oswaldo Martínez que nos escribe. María Luisa nos escribe también esta mañana. Me da tristeza por mi país la confirmación que hace don Hugo Barrera sobre la realidad política que solo Arena no la conoce. Y ante tal situación le pregunto al señor Barrera, dice, ¿qué estrategias se pueden emprender para que nuestro país no caiga en el comunismo? Estamos a un paso. ¿Será que podemos recuperar al Partido de Conciliación Nacional? Al fin de semana, dice, o el fin de semana pasado, vi noticias donde algunos empresarios se han pasado a dicho partido. Esto no sé si es cierto, don Hugo, tal vez nos puede confirmar de que hay empresarios que se han pasado al Partido de Conciliación Nacional. Bueno, Andrés Escobar dice, el problema mayor de los salvadoreños es la inseguridad, como lo dice don Hugo, aunque no todos lo entiendan así. Guatemala ha caído en un estado trágico, dice, en este sentido. Es un estado fallido, como lo ha llamado Anders Coppams, dice, de las Naciones Unidas, un paraíso para el crimen organizado, como lo ha llamado Alfredo Castresano, o Bandit Land, como un periodista londinense ha llamado el hermano país. Si esa, dice, estrepitosa caída no la queremos en El Salvador, debemos comprender a cabalidad, dice, la dimensión de la inseguridad representada. No soslayar el gravísimo asunto de los gobiernos de maras donde estos dominan, dice este correo de nuestro amigo Andrés Escobar que nos escribe esta mañana. Vamos a leer unos 3 correos más, don Hugo, antes de escuchar su opinión. Bueno, siempre y cuando la máquina me permita abrirlos. Vamos a ver. A ver, don Hugo, mientras puedo accesar a otros correos, entonces por favor escuchemos su opinión. Bueno, el tema de cambios en la fórmula, yo creo que eso es una cosa que es prácticamente imposible, aunque si lo preguntan hay que decir algo, ¿no? Yo en lo personal creo que no se trata de las personas que estén en las candidaturas en este momento. Creo que Rodrigo está haciendo un esfuerzo tremendamente grande para lograr ciertos propósitos, pero en lo personal creo que no es suficiente, que tiene que tener muchísimo más apoyo del partido en términos generales, ¿verdad? O sea, a nivel nacional. En el sentido de que
el frente pueda ganar, la posibilidad de que gane cualquiera de los partidos es total, aquí no hay ninguna duda, puede ganar cualquiera de los dos, y que en el caso de que ganara el frente uno podría aceptar, por supuesto que no, yo tengo mis posiciones sobre esta situación, yo pertenezco a un partido político, creo en el sistema capitalista, y bajo ningún concepto yo estaría en la idea de entrar en una cosa que no sea bajo este sistema. Así que definitivamente eso no encaja, ¿no? Hubo dos personas que preguntaron eso.